Ya en este punto hemos estudiado el balance cuando tenemos una cantidad extensiva como el momentum o la cantidad de movimiento lineal, desde su versión más simple, que es cuando únicamente considero un sistema en el que está aislado, que no tiene interacción con los alrededores, y entonces esa cantidad, el momentum o la cantidad de movimiento lineal se tiene que conservar. Pero además le agregamos un paso extra de complejidad y es, listo, digamos que hay corrientes que entran o salen, hay una perturbación externa, ya sea que el sistema dé a los alrededores o los alrededores interactúen con el sistema, y eso es lo que denominamos una corriente. En el caso del momentum, una corriente de momentum que identificamos con el término de fuerza. Vamos a aplicar esa noción en situaciones cotidianas para comprender cómo cambian dependiendo de cómo tengamos los parámetros. Entonces, el primer ejemplo es cómo podemos incrementar rápidamente el momentum. O sea, vamos a compararlo, o voy a comparar en estos ejemplos, por un lado, lo que sucede con un sistema, como en forma de analogía, un balde vacío que va a ser, que van a llenar con agua, y donde el agua va a jugar como el papel del equivalente al momentum, pensando en que el momentum es una cantidad extensiva que se puede comparar como una sustancia. Entonces, en este caso, el agua tiene como esa capacidad, pues visualmente poderlo visualizar de esta forma. Si yo quiero incrementar el momentum del balde, en este caso sería como llenar el balde de agua muy rápido. Lo que tengo que hacer a la luz, pues, de la expresión que nosotros vimos para el cambio en el momentum de un sistema. Miren que este sistema no está para que cambie el momentum o la cantidad de agua que tiene el balde, pues tiene que haber una corriente externa que haga que cambie, porque por sí mismo pues no consideramos la posibilidad de que se llene de una manera pues mágica. Entonces aquí tiene que haber algo externo. Eso externo es cuando abrimos la llave y comienza a fluir pues el agua hacia al balde. Entonces, para que el balde se llene muy rápido o para que aumente su momento muy rápido, necesitamos que la corriente que entra sea enorme, sea muy, 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 muy grande. Es decir, abrir la llave inmediatamente, pues como al máximo, para poder que salga muchísima agua y poder que se llene rápidamente. Eso mismo se usa o aplica en los deportistas de deportes como el béisbol, como el golf, en el que al golpear la pelota, que es nuestro sistema en este caso de interés, desde el punto de vista de la pelota, lo que está haciendo el bate es transfiriéndole una corriente de momentum para cambiar su trayectoria y lanzarla de vuelta. Y lo hace de modo que el bateador trata de golpear lo más duro posible, pero de que además dure mucho tiempo ese golpe, que haya pues un contacto prolongado, de modo que cuando yo reescriba esta ecuación como la fuerza, como el cambio en el momentum, si yo logro que fuerza, o sea, esta intensidad de corriente sea máxima, haya mucha corriente de momentum y aparte de eso dure un intervalo más grande cada vez, entonces puedo hacer que este término, el cambio en el momentum de lo que había antes a lo que va a haber después, pues sea muy muy grande. En el béisbol entonces ocurre que al golpear la pelota vamos a tener una corriente mínima, aquí dice, o sea, una fuerza pequeña. En la medida en que la pelota y el bate tienen contacto, entonces la pelota se va formando debido a toda esa cantidad de corriente de momentum que está fluyendo hacia ella. Mecánicamente eso hace que cambie de forma, hasta que él vuelve a dejar al bate. En ese momento la corriente va disminuyendo, entonces vemos que aquí comienza a disminuir la intensidad de esa corriente de momentum o de esa fuerza, hasta que ya es cero y contabilizamos en este tiempo, que la idea es que sea máximo para poder transferir la máxima cantidad de momentum a la bola. Lo mismo sucede en el golf, como pues ocurre exactamente igual. Recuerden que acá esta fuerza pues tiene una forma particular que nosotros no conocemos exactamente. Sabemos que tiene pues no tenemos una expresión exacta, entonces lo que hacemos es aproximar lo que sucede en el intervalo, entre el intervalo final e inicial, entre el tiempo final e inicial en ese intervalo delta t, ese área como una área rectangular. Y de ese modo hablamos de una fuerza promedia y no nos preocupamos por la forma de la fuerza con respecto al tiempo. Veamos este segundo ejemplo. Ahora queremos es disminuir el momentum, pero en un tiempo muy largo. ¿Por qué es relevante eso? Piense en la imagen que estoy mostrando acá, este camión que parece que se quedó sin frenos o golpeó pues el muro. Para
maximizar las posibilidades de que el conductor salga ileso de un evento como esos, ¿ustedes creen que es más factible si se golpea contra un muro de concreto o si golpea contra un obstáculo que sea muy blandito? Pongamos que haya un obstáculo de una barrera de algodón, por ejemplo, de canecas que estén llenas de agua, como suelen hacerlo en ciertas partes para evitar pues como este tipo de accidentes, o al menos minimizar los daños. Entonces, ¿qué es mejor? Lo vemos a partir de comprender la forma que tiene esta misma ecuación. Entonces vamos a traernos esta expresión para acá. Vamos a comparar lo que sucede con el balde, que es nuestro sistema de, pues como nuestra analogía. Entonces si yo quiero disminuir el momentum o quiero vaciar, sacar el agua del balde, yo lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer muy rápido, girarlo todo completamente, o hacerlo muy despacito, muy lento, ¿cierto? Muy lento. Si yo hago eso muy lento, entonces, ¿qué va a ocurrir con este término? Mientras más tiempo tome esto, ¿cierto? Mientras más grande sea este delta t, la división de este término acá va a ser mucho más pequeña, o sea que la fuerza promedio o la corriente va a ser, digamos, en intensidad, pues muy baja, muy poquito. ¿Cómo que en intensidad? ¿Comparado con qué o con respecto a quién? Entonces pensemos, yo tengo un camión y me quedé sin frenos y necesito detenerlo de alguna manera. Cuando el camión golpea un muro de concreto, entonces el evento va a suceder en un instante de tiempo muy corto, ¿es correcto? Eso hace que la fuerza o la corriente sea muy grande, sea muy intensa, y que eso tenga consecuencias pues en la estructura mecánica del camión. Ahora, si yo me detengo o hago que el camión se estrelle contra un obstáculo que sea mucho más, digamos que se pueda deformar, entonces yo lo que voy a aumentar, lo que voy a hacer es que este término aumente, ¿sí? Que este término, el delta t, el intervalo que dura esa transferencia, sea mucho más grande, y entre más grande sea el intervalo, entonces voy a hacer que este término de fuerza promedio o corriente sea más pequeña, y entre menor sea la corriente, entre menor corriente fluya a través del camión, entonces, o pues menor sea la intensidad de la corriente que fluye, pues más garantizo la posibilidad de que la estructura mecánica del camión se conserve. Esto se parece mucho a cuando seguramente usted, si alguna vez le ha tocado planchar su ropa, usted conecta la plancha, usted nota que el cable se calienta porque por ahí está fluyendo algo, listo, por ahí está fluyendo algo, y la plancha pues requiere una gran cantidad de ese fluido para funcionar. Si yo uso un conductor de cobre, pues un cable muy delgado, eventualmente el cable se va a quemar y se va a dañar. Eso mismo pasa con el camión es como si fuera un conductor de momento. Si yo hago que fluya una corriente muy grande, entonces no va a soportarlo mecánicamente y va a pues, tener como consecuencia como ese daño en la estructura del camión. Pero si yo le proporciono una corriente que el camión sea capaz de soportar, entonces esa corriente fluyendo por el camión no va a tener un daño tan grande. ¿Cómo hago eso? Aumentando el tiempo en el que ocurre el evento para que así la corriente sea mucho más pequeña. Pues lo mismo que en el balde, si yo hago que voy sacando el agua de poquito, simplemente lo voy vaciando muy poquito, la corriente que yo percibo no va a ser una corriente muy grande comparado que si yo volteo el balde y lo vacío en un solo, pues así instantáneamente. ¿Dónde más podemos ver esto? Cuando usted salta, normalmente usted no cae con los pies rectos, como en posición completamente vertical. Usted lo que hace es tratar de disminuir el tiempo en el que ocurre ese impacto para que precisamente la corriente que está fluyendo a través de todo su cuerpo sea mínima y así no haya un daño estructural a su sistema óseo, a su sistema muscular. Entonces por eso las personas que se dedican a hacer saltos para participar en competiciones olímpicas pues deben entrenar mucho para maximizar pues como el tiempo de vida de su cuerpo. La calidad pues como de los saltos no solamente es qué tan largo salta, sino qué tantas veces puedo saltar después de haber hecho eso. Eso se hace disminuyendo el tiempo, aumentando el tiempo en el que ocurre el evento, de modo que la corriente de momentum sea mínima y así me afecte menos. Otro ejemplo, los bolsas de aire que tienen los vehículos cuando ocurren accidentes que se activan inmediatamente y un choque. En ese momento
la idea es que el movimiento de pues, de los pasajeros o de las personas que estén dentro del vehículo se vaya amortiguando o se vaya descargando como muy lentamente. Es como si la persona fuera ese, o se tratara de ese balde que tiene esa cantidad de movimiento. Entonces yo puedo vaciarla completamente, con lo cual puedo dañar pues como todos sus órganos, porque nosotros somos como a la luz de ese modelo de sustancia, como un conductor de eso. Si fluye muy rápido eso y en mucha cantidad, pues nos va a dañar mecánicamente. Pero si fluye mucho más, pues digamos con menos intensidad, pues no va a hacer tanto daño. Entonces el efecto que tienen precisamente esas bolsas de aire, o que el interior de los vehículos esté como acolchado, que sea blandito, y aquí que tengo una bolsa de aire, es que este tiempo que vemos acá sea máximo, que este tiempo aumente demasiado, de modo que esta corriente que está aquí a la izquierda disminuye. Si esta corriente disminuye, pues vamos a garantizar menos daños para los cuerpos que estén involucrados en esa transmisión de esa corriente. Veamos un caso que es completamente opuesto, y ahora lo que queremos hacer es disminuir el momentum en un intervalo muy corto. Entonces, ¿quiénes hacen uso de esa tipo o quienes aplican pues esta parte de la ecuación? Los karatecas, por ejemplo, las personas que practican artes marciales, ya sea como a modo demostrativo, cuando rompen esas tablas, lo que hacen es que aplican una fuerza, una intensidad de corriente muy grande, porque lo hacen en un intervalo de tiempo muy corto. Ustedes no ven que ellos simplemente tratan y le pegan así, se demoran 5, 10, 15, 20 segundos, no, lo hacen pues, instantáneamente, algo que sea un instante, algo que sea un evento que ocupe un tiempo muy corto. Porque si nosotros regresamos nuevamente a esta expresión, cuando tomamos acá y decimos, si yo disminuyo este término, lo hago muy pequeño, muy pequeño. Entonces este término que está aquí arriba, o el resultado neto de lo que va a ocurrir, va a hacer que este término va a ser, el número va a ser muy grande. Como en general va a ser un número muy grande, entonces la corriente de momentum que va a estar pasando por ahí va a ser enorme. Y como esa corriente de momentum es muy grande, hay ciertos materiales que no pueden soportar, que no son buenos conductores, o que se rompen para ciertas corrientes. Entonces, para esa intensidad, por ejemplo, vemos que las tablas se van a romper. Aquí entonces vemos 3 ejemplos en donde estamos revisando cuál es el efecto pues, práctico que tiene la aplicación de ese balance cuando consideramos un proceso de transferencia, que en este caso da lugar a una corriente de momentum o una fuerza que nosotros conocemos pues, del modelo de fuerzas, y que dependiendo de la intensidad de la fuerza y dependiendo del tiempo en el que ocurra el evento, entonces vamos a favorecer una u otras circunstancias. Primero, si nosotros queremos incrementar el momentum rápidamente, lo que necesitamos es aumentar la fuerza, aumentar la corriente, aumentar el tiempo. Si nosotros queremos disminuir el momentum en un tiempo largo, entonces lo que tenemos que hacer es incrementar el tiempo, de modo que todo este cociente, de modo que toda esta división pues se haga mucho más pequeña, de modo que la fuerza sea mucho más pequeña, ¿cierto? Y finalmente, si nosotros lo que queremos es aumentar el momento en un intervalo de tiempo corto, lo que tenemos que hacer es precisamente disminuir ese tiempo para que la intensidad de corriente sea enorme.